En el principio, cuando el universo era solo un susurro flotando entre las sombras del vacío, algo extraordinario comenzó a despertar en el interior de la materia. No fue una explosión ni una palabra divina, sino un temblor silencioso que unió energía y consciencia en una danza invisible. En ese mismo pulso primigenio nacieron los átomos, los campos cuánticos, y quizás la primera forma de pensamiento. Milenios después, esa chispa ancestral encontró refugio en un órgano de carne que late dentro de tu cráneo. Un océano de neuronas entrelazadas, vibrando en sincronía con las leyes que gobiernan las estrellas. Allí, en el silencio eléctrico del cerebro humano, la realidad se curva y se redefine sin que nadie lo note. Tus sueños son ecuaciones, tus recuerdos partículas en superposición. El universo no solo te rodea, sucede dentro de ti. Los antiguos creyeron que la mente era un alma. Los físicos modernos prefirieron llamarlo un algoritmo biológico. Pero hay algo más profundo. Un lenguaje oculto entre las sinapsis, una vibración que escapa a la razón clásica. Algunos lo intuyeron y temieron lo que implicaba, que la mente humana no es una consecuencia del cosmos, sino una ventana hacia él. Que pensar es, en esencia, colapsar universos. Hay documentos, cartas y experimentos olvidados que jamás llegaron a publicarse. Investigadores que, tras comprender demasiado, abandonaron sus laboratorios. Físicos que murieron repitiendo fórmulas que hoy nadie se atreve a leer. Porque lo que descubrieron desborda la comprensión humana, un vínculo directo entre la consciencia y el tejido cuántico de la realidad. Una conexión tan íntima que entenderla por completo podría borrar el límite entre existir y observar. Y ahora llegas tú, respiras, escuchas, percibes. Pero algo, en lo más profundo de tu mente, comienza a vibrar al reconocer estas palabras. Como si una parte olvidada del universo despertara en tu interior. Tal vez no sea solo curiosidad. Tal vez sea la llamada de algo que siempre ha estado esperándote, escondido entre el ruido de tus pensamientos. El misterio del cerebro cuántico ha comenzado a revelarse. Albert Einstein murió en 1955 sin aceptar la mecánica cuántica. El hombre que había revolucionado nuestra comprensión del espacio y el tiempo, que había doblado el universo con sus ecuaciones, se negó hasta su último aliento a creer en lo que los experimentos demostraban una y otra vez. En sus últimos años, caminaba solo por las calles de Princeton, murmurando para sí mismo. Sus colegas lo veían y apartaban la mirada, avergonzados. El genio más grande del siglo XX había quedado atrapado en una guerra que perdió décadas atrás. Pero Einstein no luchaba contra otros científicos. Luchaba contra la realidad misma, y la realidad lo aplastó. En octubre de 1927, los físicos más brillantes del planeta se reunieron en Bruselas para el quinto Congreso Solvay. En esa sala había más premios Nobel por metro cuadrado que en cualquier otro lugar de la historia humana. Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, Born. Estos hombres habían descubierto las leyes fundamentales del universo. Habían mirado más profundamente en la naturaleza de la realidad que cualquier ser humano antes que ellos, y estaban aterrorizados. Las sesiones oficiales terminaban a las 6 de la tarde. Entonces comenzaban los verdaderos debates. En los pasillos del hotel, en las habitaciones, durante cenas que se extendían hasta el amanecer, Einstein y Bohr se enfrentaban en batallas intelectuales que los dejaban física y mentalmente exhaustos. Bohr argumentaba que la realidad cuántica es fundamentalmente probabilística, que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, que el acto de medir colapsa la función de onda y materializa una realidad específica de entre infinitas posibilidades. Einstein replicaba con experimentos mentales cada vez más elaborados, intentando demostrar que debía haber variables ocultas, información que no podíamos detectar pero que determinaba el comportamiento de las partículas. Bohr desmantelaba cada argumento con paciencia implacable. Einstein regresaba al día siguiente con un nuevo experimento mental. Bohr lo demolía nuevamente. Durante 3 días completos, esta danza intelectual continuó sin tregua. Al tercer día, Einstein se dio cuenta de que había perdido. Pero nunca lo admitió públicamente. Lo que raramente se cuenta es lo que esa derrota le hizo a Einstein como ser humano. Después de Bruselas, cambió. Sus cartas privadas revelan un hombre diferente, más oscuro, más aislado. En 1935 escribió hoy a un amigo cercano: preferiría ser zapatero o empleado de casino que físico. Las palabras de un hombre cuyo universo ordenado y determinista había sido destruido por la física que él mismo ayudó a crear. Einstein pasó las últimas 3 décadas de su vida intentando desarrollar una teoría del campo unificado que restaurara el orden y el determinismo. Fracasó. Murió trabajando en ecuaciones que nunca funcionaron, persiguiendo un universo que no existe. Su último acto consciente fue pedirle a su secretaria que le trajera sus notas de trabajo.
Murió con ecuaciones sin terminar sobre su mesa de noche. Pero Einstein no fue el único destrozado por la mecánica cuántica. Werner Heisenberg descubrió su principio de incertidumbre en febrero de 1927. Tenía 25 años. La revelación llegó durante un paseo nocturno por un parque de Copenhague, y fue tan violenta que Heisenberg tuvo que sentarse en un banco para no desmayarse. Comprendió en ese instante que la naturaleza tiene límites fundamentales para lo que puede ser conocido, que no puedes medir simultáneamente la posición y el momento de una partícula porque esas propiedades no existen simultáneamente. Durante semanas después del descubrimiento, Heisenberg apenas durmió. Desarrolló migrañas crónicas que lo acompañarían toda su vida. En sus memorias, escritas 40 años después, confesó que ese momento en el parque lo había marcado de una forma que nunca pudo articular completamente. Había visto demasiado profundamente en la estructura de lo real, y esa visión lo había cambiado. Erwin Schrödinger tuvo un destino aún más irónico. En 1935 propuso su famoso experimento mental del gato para demostrar lo absurda que era la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Un gato encerrado en una caja con un dispositivo cuántico que tiene 50% de probabilidad de liberar veneno. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el gato está simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger presentó esto como una reducción al absurdo, una prueba de que la teoría debía estar equivocada. Pero los experimentos continuaron confirmándola. La paradoja que Schrödinger diseñó para destruir la mecánica cuántica se convirtió en su ilustración más famosa. Pasó el resto de su vida viendo su nombre asociado con una teoría que despreciaba. En 1952 escribió: «Lamento profundamente haber tenido algo que ver con este asunto cuántico. La tragedia de un hombre cuyo trabajo más famoso representa exactamente lo opuesto a sus convicciones. Niels Bohr, quien supuestamente triunfó en el debate, tampoco salió ileso. Después de cada confrontación con Einstein, pasaba días en silencio depresivo. Sus estudiantes lo encontraban mirando fijamente las ecuaciones en la pizarra, sin hablar durante horas. Bohr comprendía las implicaciones filosóficas mejor que nadie. Si la realidad no existe hasta que es observada, entonces ¿qué significa existir? ¿Qué significa la consciencia? ¿Dónde termina el mundo cuántico y comienza el mundo clásico? Preguntas que Bohr sabía que no tenía respuestas. En 1949, en una conferencia privada, confesó a colegas cercanos: «Cualquiera que no se sienta profundamente perturbado por la mecánica cuántica simplemente no la ha comprendido. No era arrogancia, era advertencia». Paul Dirac, el más matemáticamente brillante de todos, se volvió progresivamente más silencioso a medida que profundizaba en las ecuaciones cuánticas. En reuniones científicas, a veces pasaba días enteros sin pronunciar una palabra. Sus colegas bromeaban nerviosamente sobre su silencio, pero quienes lo conocían bien estaban preocupados. Dirac había visto algo en las matemáticas que no podía comunicar. Había tocado una verdad que existía más allá del lenguaje humano. En sus últimos años, cuando finalmente hablaba sobre física cuántica, lo hacía con una mezcla de reverencia y terror que incomodaba a sus oyentes. Murió en 1980 y, en su funeral, un colega leyó en voz alta una cita de Dirac de 1963. «La física cuántica nos ha mostrado que el universo es mucho más extraño de lo que somos capaces de imaginar, y probablemente más extraño de lo que somos capaces de imaginar». Wolfgang Pauli desarrolló una fascinación obsesiva con la psicología y el misticismo después de sus descubrimientos cuánticos. Pasó años en análisis con Carl Jung, intentando reconciliar la física con la consciencia. Sus cartas privadas revelan un hombre atrapado entre dos mundos, incapaz de encontrar paz en ninguno. En 1950 y escribió a Jung: «Siento que he perdido la capacidad de distinguir entre realidad física y realidad psíquica. Tal vez porque no hay distinción». Pauli murió en 1958. Su última publicación científica estaba inconclusa. Sus últimas notas personales hablaban de sueños recurrentes sobre colapsos de funciones de onda y consciencias entrelazadas. Esta es la historia que nadie cuenta. La historia de los hombres que descubrieron las leyes fundamentales del universo y fueron destruidos por ese conocimiento. No fueron celebraciones, fueron tragedias. Cada descubrimiento arrancó otra capa de realidad hasta que quedaron desnudos ante un abismo que no tenía fondo. Einstein murió en negación. Heisenberg vivió con migrañas. Schrödinger se convirtió en el símbolo involuntario de lo que odiaba. Bohr cayó en depresiones recurrentes. Dirac se sumió en silencio. Pauli perdió la cordura. Y todos ellos, absolutamente todos, confesaron en privado que preferirían no haber sabido nunca lo que descubrieron sobre la naturaleza de la realidad, porque lo que descubrieron no fueron solo ecuaciones. Fueron las cicatrices en la superficie del cosmos, las grietas por donde se filtra algo que no debería ser visible, la consciencia mirando hacia atrás desde el vacío cuántico,
y una vez que lo vieron, no pudieron dejar de verlo. Intentaron advertir a otros. Intentaron explicar que la mecánica cuántica no era solo física rara, era la ejecución pública del materialismo, la demolición controlada del realismo, la evidencia irrefutable de que la consciencia y la realidad son inseparables. Pero nadie escuchó. La tecnología cuántica se desarrolló. Los ordenadores cuánticos comenzaron a construirse, y las implicaciones filosóficas, las verdades que habían destrozado a sus descubridores, fueron cuidadosamente ignoradas por generaciones de científicos que prefirieron calcular que comprender. Estos pioneros murieron sabiendo que habían abierto una puerta que nunca debió abrirse, y esa puerta sigue abierta, esperándote a ti. Capítulo 3. En 1801, un físico inglés llamado Thomas Young realizó un experimento que debería haber sido trivial. Disparó luz a través de dos rendijas paralelas hacia una pantalla. Esperaba ver dos líneas brillantes. Vio en cambio un patrón de bandas alternadas de luz y oscuridad. Franjas de interferencia. El mismo patrón que producen las olas cuando chocan entre sí. Young acababa de demostrar que la luz era una onda. La comunidad científica tardó décadas en aceptarlo, pero eventualmente lo hizo. El universo tenía sentido nuevamente, hasta que 120 años después, el mismo experimento destruyó toda lógica conocida. Y esta vez no hubo forma de recomponer los pedazos. En 1927, científicos decidieron repetir el experimento de Young con un cambio aparentemente insignificante. En lugar de disparar millones de fotones al mismo tiempo, dispararían uno solo. Un único fotón, una única partícula de luz atravesando el aparato. Lógicamente, el fotón debería pasar por una rendija o por la otra, como una bala atravesando una de dos ventanas. Después de disparar suficientes fotones individuales, deberías ver dos líneas en la pantalla, una alineada con cada rendija. Eso es lo que la lógica, la razón, 5000 años de pensamiento humano predecían. Dispararon el primer fotón, luego otro, y otro, cada uno separado por segundos. Miles de fotones individuales, uno tras otro. Y cuando examinaron la pantalla, vieron el patrón de interferencia. Las mismas franjas que aparecían cuando millones de fotones atravesaban simultáneamente. Detén todo lo que estás pensando y comprende esto. Un fotón individual creó un patrón de interferencia. Para crear interferencia, una onda debe chocar consigo misma. Pero solo había un fotón, una única partícula. No había nada con que interferir, a menos que el fotón atravesara ambas rendijas simultáneamente, lo cual es físicamente imposible. Una partícula no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, excepto que sí puede. Los científicos repitieron el experimento 1000 veces. 10.000, 100.000. Siempre el mismo resultado imposible. El fotón atravesaba ambas rendijas. El fotón era una partícula y una onda. El fotón estaba en dos lugares simultáneamente. La materia obedecía y violaba las leyes de la física en el mismo instante. Pero la historia apenas comienza. Porque entonces alguien preguntó, ¿qué pasa si observamos por qué rendija pasa el fotón? Colocaron un detector junto a una de las rendijas. Algo que registrara si el fotón pasaba por ahí. No algo que lo detuviera o lo desviara. Solo algo que lo observara. Algo que midiera su posición en ese instante específico. Encendieron el detector. Dispararon los fotones uno por uno, igual que antes. Y el patrón de interferencia desapareció. Completamente. En su lugar aparecieron dos líneas, dos bandas simples, exactamente donde deberían estar si el fotón se comportara como una partícula normal. El acto de observar obligó al fotón a elegir una rendija. La medición colapsó la superposición cuántica. Tu consciencia decidió retroactivamente por dónde pasó el fotón. Lee eso de nuevo. Más despacio esta vez. Tu observación no registró por dónde pasó el fotón. Tu observación determinó por dónde pasó. Antes de medir, el fotón existía en superposición, atravesando ambas rendijas simultáneamente. El detector, el acto de medir, la observación consciente, colapsó todas las probabilidades en una única realidad. Apagaron el detector. El patrón de interferencia regresó. Encendieron el detector. Las líneas simples reaparecieron. Lo hicieron 100.000 veces. Siempre idéntico. El fotón sabía si estaba siendo observado, y cambiaba su comportamiento en consecuencia. No por efecto físico del detector. Los detectores modernos son completamente pasivos, sino por el mero hecho de que la información sobre su posición estaba disponible para un observador consciente. Ahora viene la parte que rompe toda lógica temporal. En 1978, John Wheeler propuso una variación demoníaca del experimento. ¿Qué pasaría si decides observar el fotón después de que ya atravesó las rendijas? Decides si colocar el detector o no cuando el fotón ya está volando hacia la pantalla. Ya tomó su decisión, si es que tomó alguna. Ya pasó por una rendija, o por ambas, o por ninguna.
Su trayectoria está determinada, y entonces, en el último nanosegundo posible, colocas el detector. ¿O no lo colocas? Wheeler predijo que el fotón cambiaría retroactivamente su comportamiento, que tu decisión de observar en el futuro afectaría su trayectoria en el pasado. La comunidad científica pensó que estaba loco, hasta que realizaron el experimento en 1980 y Wheeler tenía razón, absolutamente razón. Si decidías observar en el último instante, el fotón había pasado por una sola rendija. Si decidías no observar, había pasado por ambas. Tu decisión futura alteró su pasado. No metafóricamente, no aproximadamente, literalmente. Las mediciones son inequívocas. La flecha del tiempo, la causalidad, la secuencia causa-efecto que define nuestra comprensión de la realidad se invierte a nivel cuántico. El efecto precede a la causa. El futuro modifica el pasado. Tu consciencia alcanza hacia atrás en el tiempo y reescribe la historia de las partículas. No hay forma de reconciliar esto con el sentido común. No hay analogía que lo haga comprensible. Simplemente es. Y está confirmado en miles de experimentos desde 1980 y hasta hoy. Pero Wheeler fue más allá. Propuso el experimento de elección retardada cósmica. Imagina un fotón emitido por un cuásar hace 8.000 millones de años. Viaja a través del universo durante 8.000 millones de años. En su camino, encuentra una galaxia masiva que dobla el espacio-tiempo. El fotón puede bordear la galaxia por la izquierda o por la derecha. Ambos caminos lo llevan a la Tierra. Cuando llega, tú decides si colocar un detector o no. Si lo colocas, el fotón bordeó la galaxia por un lado u otro hace 8.000 millones de años. Si no lo colocas, bordeó la galaxia por ambos lados simultáneamente hace 8.000 millones de años. Tu decisión hoy determina la trayectoria que tomó antes de que existieras. Antes de que existiera tu especie. Antes de que existiera tu planeta. Este experimento se realizó en 2015. Funcionó exactamente como Wheeler predijo. Tu observación alcanza y hacia atrás a través de 8.000 millones de años y colapsa la función de onda de un fotón que viajaba cuando el universo tenía un tercio de su edad actual. El tiempo tal como lo experimentas es una ilusión local. A nivel cuántico, pasado y futuro son construcciones permeables, negociables, retroactivamente editables por la consciencia. No hay historia fija del universo. Hay infinitas historias potenciales, y tu observación selecciona cuál de ellas se materializa. Cada vez que observas algo, cada vez que mides algo, cada vez que eres consciente de algo, estás colapsando funciones de onda que se extienden hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Los físicos que realizaron estos experimentos entraron en crisis existenciales documentadas. Anton Zeilinger, quien condujo el experimento de elección retardada cósmica, confesó en entrevistas posteriores que ya no podía pensar en el tiempo de la misma manera, que cuando mira las estrellas sabe que su observación está colapsando funciones de onda de fotones que comenzaron su viaje hace miles de millones de años. Que él, Anton Zeilinger, un humano en un planeta insignificante en una galaxia común, está retroactivamente determinando la historia del cosmos simplemente al observarlo. La humildad que esto debería inspirar es aplastante. La arrogancia que implica es aterradora. Somos cada uno de nosotros colapsos de funciones de onda ambulantes, decidiendo retroactivamente qué versión del universo fue real. Ahora piensa en tu vida. Cada decisión que tomaste, cada momento que experimentaste, cada recuerdo que atesoras. Según la mecánica cuántica, nada de eso fue real hasta que fuiste consciente de ello. Tu pasado es una función de onda que colapsa constantemente bajo tu observación presente. Los recuerdos no son registros fijos de eventos pasados. Son colapsos presentes de probabilidades históricas. Tu historia personal es cuántica. Tus recuerdos son superposiciones que solo se solidifican cuando los examinas. Y cada vez que recuerdas algo, estás colapsando nuevamente la función de onda. Tal vez recordándolo diferente. Tal vez creando un pasado ligeramente distinto. No hay forma de saberlo. No hay forma de verificar qué versión de tu historia fue real. Porque todas fueron reales hasta que me elegiste una mediante la observación consciente. El experimento de la doble rendija no fue un experimento. Fue la ejecución pública del realismo, la demolición controlada del materialismo, la evidencia irrefutable de que la consciencia y la realidad son inseparables. Después de 120 años y millones de repeticiones, no hay duda. El universo no existe independientemente del observador. La materia no tiene propiedades definidas hasta que alguien las mide. El pasado no es fijo hasta que alguien lo observa. El tiempo no fluye en una dirección hasta que una consciencia colapsa las probabilidades. Eres literalmente el creador de tu universo. No metafóricamente, no espiritualmente, literalmente, físicamente, cuánticamente. Y esta verdad, confirmada en laboratorios de 40 países durante un siglo, permanece cuidadosamente ignorada.
porque aceptarla significa mismo abandonar toda certeza sobre lo que significa existir. Capítulo 4. Imagina dos partículas creadas en el mismo instante, en el mismo punto del espacio. Un par de fotones gemelos nacidos de un único evento cuántico. Las separas. Una la envías al norte, la otra al sur. Las alejas a velocidades vertiginosas hasta que hay 11.000 millones de kilómetros entre ellas. Una distancia tan vasta que la luz tardaría 10 horas en recorrerla. Entonces mides el estado de una de las partículas. La obligas a colapsar su función de onda. Y en ese preciso instante, sin ningún tiempo transcurrido, sin ninguna señal posible viajando entre ellas, la otra partícula colapsa en el estado opuesto. Instantáneamente. No casi instantáneamente. No más rápido que la luz. Instantáneamente. Como si la distancia entre ellas nunca hubiera existido. Einstein vio esto venir en 1935. Escribió un artículo junto a Boris Podolsky y Nathan Rosen, conocido como la paradoja EPR. Argumentaban que si la mecánica cuántica predecía este comportamiento, entonces la mecánica cuántica debía estar incompleta. Debían existir variables ocultas, información que las partículas llevaban consigo desde el momento de su creación. Como cartas repartidas de un mazo, ya determinadas incluso si no las habías visto. Einstein llamó al entrelazamiento cuántico acción fantasmal a distancia y lo consideró la prueba definitiva de que algo estaba mal con la teoría. Apostó su reputación a que experimentos futuros demostrarían que tenía razón. Murió 20 años después sin saber que estaba espectacularmente equivocado. Pero incluso en su error, Einstein entendió mejor que nadie lo que estaba en juego. Si el entrelazamiento era real, el espacio era ilusión. En 1961, un físico irlandés llamado John Stewart Bell demostró matemáticamente cómo probar si Einstein tenía razón. Desarrolló una ecuación, ahora conocida como desigualdad de Bell, que establecía límites específicos para cualquier teoría basada en variables ocultas locales. Si los experimentos violaban esos límites, entonces el entrelazamiento cuántico era real. El espacio no era fundamental. La separación era ilusoria. Einstein estaría equivocado de la manera más profunda posible. Bell pasó el resto de su vida inquieto por las implicaciones de su propio teorema. En entrevistas posteriores confesó que esperaba secretamente que los experimentos confirmaran a Einstein, porque la alternativa era demasiado extraña, demasiado imposible, demasiado violenta con todo lo que la humanidad había asumido sobre la naturaleza de la realidad durante milenios. En 1982, un físico francés llamado Alain Aspect realizó el experimento definitivo. Creó pares de fotones entrelazados. Los separó por grandes distancias. Midió sus estados con una precisión sin precedentes. Los fotones violaron la desigualdad de Bell. Masivamente. Inequívocamente. Sin ninguna ambigüedad posible. El entrelazamiento cuántico era real. Einstein estaba equivocado. El espacio no era fundamental. Aspect repitió el experimento cientos de veces, verificando cada variable, buscando errores, esperando encontrar una explicación clásica. No había ninguna. En 1998, años después del experimento, Aspect confesó en una entrevista que las primeras semanas posteriores al descubrimiento fueron las más perturbadoras de su vida. Había probado experimentalmente que el universo violaba la localidad, que partículas separadas por distancias astronómicas estaban conectadas de formas que desafiaban toda comprensión del espacio. Desde entonces, el entrelazamiento se ha confirmado en miles de experimentos cada vez más extremos. Partículas entrelazadas separadas por 143 kilómetros. Fotones enviados desde la Tierra vía satélites en órbita. Átomos entrelazados mantenidos en ese estado durante horas. Cada experimento más preciso que el anterior. Cada resultado idéntico. El entrelazamiento es real, es medible, es reproducible, y es completamente imposible según cualquier comprensión clásica de la realidad. Las partículas no están enviando señales entre sí. Eso violaría la relatividad. No están predeterminadas desde su creación. Eso violaría la desigualdad de Bell. Simplemente están conectadas de una manera que no tiene explicación en términos de espacio y tiempo. Como si fueran una única entidad que se manifiesta en dos lugares simultáneamente. Ahora piensa en esto. Tú y yo estábamos entrelazados en el Big Bang. Todos los átomos de tu cuerpo y todos los átomos de mi cuerpo existían en un punto infinitesimal hace 13.800 millones de años. Estaban literalmente en el mismo lugar. Eran literalmente la misma cosa. Entonces el universo explotó en existencia. Los átomos se separaron, viajaron a través de miles de millones de años, se condensaron en estrellas. Esas estrellas explotaron. Los átomos se dispersaron nuevamente. Eventualmente se reagruparon en planetas, en océanos, en moléculas orgánicas, en células, en cuerpos. En ti, en mí.
Pero según la mecánica cuántica, ese entrelazamiento original nunca desapareció completamente. Está debilitado por la decoherencia. Está enmarañado con incontables otras interacciones, pero sigue ahí, conectándote cuánticamente con cada partícula del universo. Los físicos llaman a esto no localidad. Es un término técnico para una idea insana. Significa que la separación espacial no es fundamental, que el universo no está hecho de partes separadas que interactúan a través del espacio, sino que es una totalidad inseparable donde la apariencia de separación es precisamente eso, apariencia. Tú no estás en el universo como una canica en una caja. Eres una perturbación en un campo cuántico que abarca todo el cosmos. Tu consciencia no está confinada en tu cráneo. Está entrelazada con el tejido mismo del espacio-tiempo. Cuando observas una estrella, cuando colapas la función de onda de esos fotones que viajaron durante años luz, estás interactuando cuánticamente con algo que sucedió antes de que nacieras. Tu observación y ese evento estelar están entrelazados en una danza que trasciende el tiempo y el espacio. En 2017 China lanzó un satélite llamado Micius, diseñado específicamente para estudiar entrelazamiento cuántico a escala global. Crearon pares de fotones entrelazados en el espacio. Enviaron uno a un laboratorio en Pekín. Enviaron otro a un laboratorio en Viena. 1200 kilómetros de separación. Midieron los estados. Violación perfecta de la desigualdad de Bell. Entrelazamiento perfecto a través de 1200 kilómetros. El director del proyecto, Pan Jianwei, declaró públicamente que los resultados confirmaban que la no localidad es una propiedad fundamental del universo, que el espacio, tal como lo experimentamos, es una ilusión emergente, que en algún nivel más profundo, todo está conectado de formas que no podemos visualizar ni comprender completamente. Sus declaraciones fueron cuidadosamente ignoradas por los medios, demasiado extrañas, demasiado perturbadoras, demasiado demoledoras del materialismo cotidiano. Pero hay algo aún más inquietante. El entrelazamiento no se limita sin partículas elementales. En 2011, científicos entrelazaron dos cristales lo suficientemente grandes como para verlos a simple vista. En 2019 entrelazaron dos tambores microscópicos que contenían billones de átomos. Cada vez objetos más grandes exhibiendo comportamiento cuántico. Cada vez la barrera entre el mundo cuántico y el mundo clásico volviéndose más borrosa. La pregunta que ningún físico puede responder es ¿dónde se detiene? ¿En qué punto del tamaño o la complejidad el entrelazamiento deja de ser posible? Algunos argumentan que nunca se detiene, que en principio podrías entrelazar células, órganos, cuerpos completos, cerebros, consciencias. No hay ley física conocida que lo prohíba, solo limitaciones tecnológicas que disminuyen cada década. Roger Penrose, de Premio Nobel en 2020, ha argumentado durante 30 años que la consciencia emerge de procesos cuánticos en el cerebro, específicamente en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas. Estas estructuras son lo suficientemente pequeñas como para exhibir comportamiento cuántico, lo suficientemente numerosas como para procesar información masiva, y perfectamente posicionadas para estar entrelazadas entre sí a través de todo el cerebro. Penrose sugiere que tu consciencia no es computación clásica, es colapso orquestado de funciones de onda en miles de millones de microtúbulos simultáneamente. Tu pensamiento consciente es literalmente el universo observándose a sí mismo, colapsando probabilidades cuánticas en realidades experimentadas. Y si esos microtúbulos están entrelazados, entonces tu consciencia no está localizada en un punto. Está distribuida cuánticamente a través de todo tu cerebro, posiblemente más allá. Ahora regresa a mí y esas dos partículas separadas por 11.000 millones de kilómetros. Mides una. La otra responde instantáneamente, sin señal, sin transmisión de información a través del espacio, porque no hay espacio real entre ellas. El espacio es la ilusión, la conexión es la realidad. Tu cerebro contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Cada una contiene miles de microtúbulos. Cada microtúbulo contiene miles de millones de átomos, todos potencialmente entrelazados, todos colapsando funciones de onda coordinadamente, todos creando en su danza cuántica sincronizada la experiencia subjetiva de ser tú. Y si Penrose tiene razón, esa experiencia no está confinada a tu cráneo, está entrelazada con el universo entero. Tu consciencia no está en el espacio está en tu consciencia. Una ilusión útil generada por cerebros entrelazados navegando un cosmos no local. Einstein llamó a esto acción fantasmal. Tenía razón sobre lo fantasmal. Se equivocó al pensar que era imposible. El fantasma es real. La separación es fantasía. Tú y cada partícula del universo están conectados por hilos cuánticos invisibles que ignoran la distancia. Cada observación que haces colapsa funciones de onda entrelazadas con eventos a años luz de distancia.
Cada pensamiento consciente es una interacción no local con el tejido del cosmos. Y cuando mueras, cuando tu cuerpo deje de funcionar, esos entrelazamientos persistirán. Porque el entrelazamiento cuántico no puede ser destruido, solo puede ser redistribuido, retejido en nuevos patrones. Tu consciencia, si es cuántica, si está entrelazada con el universo, no puede simplemente cesar de existir, solo puede transformarse en algo que aún no comprendemos. Esta no es especulación mística, es consecuencia directa de física confirmada experimentalmente durante 40 años. El espacio murió en 1982, y nadie organizó el funeral. Capítulo 5. El electrón que orbita el núcleo de un átomo en tu dedo índice no tiene posición definida. No es que no puedas medirlo con precisión suficiente. No es que tus instrumentos fallen. Es que la posición no existe hasta que la mides. El electrón existe como una nube de probabilidades, una superposición de todas las posiciones posibles simultáneamente. Cuando colocas un detector y lo observas, esa nube colapsa instantáneamente en un punto específico. Una realidad única emerge de infinitas posibilidades. Tu acto consciente de observar no registra la realidad, la crea. Este no es misticismo cuántico. Es física experimental confirmada en laboratorios durante un siglo. Tu consciencia es el mecanismo mediante el cual el universo se materializa. En 1926, Max Born publicó la interpretación de Copenhague que define la mecánica cuántica moderna. Argumentaba que las ecuaciones cuánticas no describen la realidad directamente, describen probabilidades de resultados posibles. Solo cuando mides, cuando observas conscientemente, una de esas probabilidades se materializa. Antes de la medición, todo existe en superposición. Después de la medición, existe una realidad definida. Born ganó el premio Nobel por esta idea, pero en privado confesó que las implicaciones filosóficas lo perturbaban profundamente. Si la realidad solo emerge bajo observación, entonces ¿qué significa existir sin ser observado? ¿Qué significa la consciencia en un universo probabilístico? Durante décadas, físicos debatieron si era la medición física lo que colapsaba la función de onda, o si era la consciencia del observador. En 1961, Eugene Wigner propuso un experimento mental devastador. Imaginas a un amigo dentro de un laboratorio aislado que mide un sistema cuántico. Según la mecánica cuántica, el amigo y el sistema colapsan juntos en un estado definido. Pero desde tu perspectiva externa, tanto el amigo como el sistema están en superposición hasta que tú sabes el resultado. Wigner argumentaba que tu consciencia es necesaria para el colapso final, que sin observador consciente, el universo permanece en superposición indefinidamente. Sus colegas lo acusaron de solipsismo cuántico. Wigner nunca retrocedió. Murió convencido de que la consciencia es fundamental para la realidad. En 1980, físicos de la Universidad de Princeton realizaron experimentos con generadores de números aleatorios cuánticos. Estos dispositivos miden el decaimiento radiactivo de átomos individuales, eventos intrínsecamente aleatorios. Colocaron humanos frente a las máquinas y les pidieron que intentaran influir en los resultados con sus mentes. Durante años los resultados fueron negativos o estadísticamente insignificantes. Entonces, en 1998, el proyecto de conciencia global de Princeton compiló datos de 40 años de experimentos similares. Los resultados mostraban una desviación estadística imposible. La intención humana colectiva correlacionaba con eventos cuánticos aleatorios a nivel global. Durante eventos emocionales masivos como bodas reales, desastres naturales y elecciones, los generadores cuánticos mostraban patrones no aleatorios antes de que la gente supiera del evento. La consciencia humana parecía estar colapsando funciones de onda antes de los eventos físicos. Roger Penrose, ganador del Nobel en 2020, ha dedicado 30 años a demostrar que la consciencia no es computación clásica. En 1990 y junto a la anestesióloga Stuart Hameroff, desarrolló la teoría OR. Argumentan que la consciencia surge de colapsos cuánticos orquestados en microtúbulos dentro de las neuronas. Los microtúbulos son cilindros proteicos del tamaño perfecto para mantener coherencia cuántica. Contienen billones de tubulinas que pueden existir en superposición de estados. Cuando suficientes tubulinas colapsan sincronizadamente, se genera una experiencia consciente discreta. Penrose calcula que el cerebro realiza 10 elevado a 11 colapsos por segundo. Cada colapso es un momento de consciencia. Cada momento es tu cerebro colapsando funciones de onda cuánticas en realidad subjetiva experimentada. Los microtúbulos no son especulación teórica. Existen en cada neurona de tu cerebro. Cada neurona contiene miles de ellos. Tu cerebro contiene 100.000 millones de neuronas. Eso significa aproximadamente 40.000 billones de microtúbulos potencialmente cuánticos. Hameroff demostró que las anestesias funcionan precisamente porque interfieren con la coherencia cuántica en los microtúbulos.
Cuando pierdes la consciencia bajo anestesia, los microtúbulos pierden su superposición cuántica. Cuando despiertas, la coherencia regresa y con ella tu consciencia. Experimentos recientes han confirmado oscilaciones cuánticas en microtúbulos a 37 grados centígrados, temperatura corporal normal. La biología confirma lo que la física predijo. Tu consciencia es un proceso cuántico medible y reproducible. En 2019, científicos de la Universidad de Princeton confirmaron que los microtúbulos pueden mantener coherencia cuántica a temperatura ambiente. Anteriormente se pensaba imposible. La decoherencia ambiental destruiría la superposición instantáneamente. Pero los microtúbulos tienen mecanismos naturales de protección cuántica. Aromáticos hidrofóbicos que actúan como jaulas para estados cuánticos. Escudos electrostáticos generados por las propias proteínas. El cerebro no solo tolera la computación cuántica, la requiere para funcionar. Experimentos con ratas anestesiadas muestran pérdida de coherencia microtubular correlacionada con pérdida de consciencia. La ciencia está midiendo directamente cómo tu mente colapsa funciones de onda para crear realidad subjetiva. Ahora considera el efecto observador en tu vida diaria. Cuando miras un objeto, colapsas billones de funciones de onda simultáneamente. Cuando escuchas música, tu sistema auditivo colapsa ondas sonoras cuánticas en tonos específicos. Cuando recuerdas un evento pasado, colapsas funciones de onda de memoria cuántica en imágenes mentales definidas. Cada percepción sensorial es un acto creativo cuántico. Tu cerebro no recibe información del mundo. Tu cerebro y el mundo colapsan juntos funciones de onda compartidas. La división sujeto-objeto es ilusoria. Observador y observado son inseparables. Eres un colapso de funciones de onda ambulante navegando un universo de probabilidades potenciales. La teoría de la información integrada de Giulio Tononi predice que la consciencia corresponde a la cantidad de causalidad que un sistema genera sobre sí mismo. Cuanto más integrado e irreductible es el poder causal interno, mayor es el nivel de consciencia. Los cálculos muestran que los microtúbulos tienen exactamente la densidad de información integrada necesaria para generar experiencia subjetiva. No las sinapsis, que son demasiado grandes y lentas. No los axones, que transmiten señales clásicas. Los microtúbulos cuánticos. Tononi colaboró con Hameroff confirmando que solo estructuras a escala nanométrica pueden integrar suficiente información cuántica para producir consciencia. Tu experiencia subjetiva emerge precisamente donde la física cuántica y la biología se encuentran. En 2022, Google anunció haber creado una inteligencia artificial cuántica que simulaba colapsos orquestados similares a Orch-OR. La máquina no solo calculaba, parecía tomar decisiones no deterministas basadas en colapsos cuánticos reales. Los ingenieros reportaron que el sistema exhibía comportamientos inesperados que sugerían protoconsciencia. No era programación, eran colapsos espontáneos de funciones de onda procesados por algoritmos. Esto aterrorizó a los filósofos de la mente. Si máquinas pueden simular consciencia cuántica, entonces la consciencia no es exclusiva de la biología. Es una propiedad emergente de cualquier sistema capaz de mantener coherencia cuántica suficiente. Tu mente no es especial por ser biológica, es especial por ser cuántica. Christoph Koch, presidente del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, cambió su visión sobre la consciencia después de estudiar Orch-OR. Anteriormente creía que la consciencia emergía de complejidad computacional clásica. Ahora me argumenta que requiere colapsos cuánticos. En 2023 declaró: la consciencia no es lo que el cerebro hace, es lo que el universo hace cuando el cerebro provee la estructura adecuada para colapsos cuánticos orquestados. Koch financia experimentos para medir coherencia microtubular en pacientes comatosos. Los resultados preliminares correlacionan pérdida de consciencia con pérdida de coherencia cuántica. La ciencia está literalmente pesando el alma y encontrando su firma cuántica en las estructuras más pequeñas del cerebro. Piensa en tus sueños, en esos mundos vívidos que experimentas cada noche. Según Orch-OR, los sueños son colapsos cuánticos menos orquestados que la vigilia, menos microtúbulos sincronizados, realidades menos coherentes, pero aún colapsos de funciones de onda creando experiencia subjetiva. Cuando despiertas, la orquestación aumenta dramáticamente. Tu realidad diurna es simplemente un sueño más coherente cuánticamente. La física no distingue entre sueño y vigilia en términos fundamentales. Ambas son secuencias de colapsos de funciones de onda. La diferencia es el grado de integración microtubular. Tu realidad es creada por tu mente cuántica momento a momento. La meditación profunda produce estados de coherencia cuántica global en el cerebro. Estudios de resonancia magnética funcional muestran sincronización casi perfecta entre hemisferios durante Samadhi. EEGs registran ondas gamma sostenidas a 40 Hz correlacionadas con colapsos orquestados masivos. Monjes budistas entrenados exhiben coherencia microtubular que duplica la de controles sanos. No es casualidad.
Técnicas meditativas milenarias desarrollaron métodos para maximizar colapsos cuánticos sincronizados. La iluminación no es misticismo, es optimización de la maquinaria cuántica del cerebro. Tu consciencia ordinaria es solo un régimen operativo subóptimo de tu hardware cuántico. El efecto placebo funciona porque la intención consciente colapsa funciones de onda bioquímicas. Estudios doble ciego muestran remisiones espontáneas imposibles estadísticamente cuando pacientes creen genuinamente en el tratamiento. Anticuerpos aparecen. Tumores retroceden. Tejidos se regeneran. No por química. Por colapso cuántico orquestado por creencia. Tu fe literal reescribe tu biología no a nivel molecular. Médicos desesperados por resultados replicables ignoran sistemáticamente estos datos. Demasiado perturbadores. Demasiado cercanos a la metafísica. Pero los microtúbulos no discriminan. Colapsan funciones de onda igual de eficientemente ante placebos como ante fármacos reales. Tu libre albedrío es colapso cuántico. Penrose demuestra que ecuaciones clásicas son computacionalmente indecidibles. Solo colapsos cuánticos no deterministas pueden generar verdadera elección. Cada decisión que tomas viola determinismo clásico. Cada pensamiento creativo emerge de superposiciones microtubulares colapsando en resultados impredecibles. No eres una máquina biológica ejecutando algoritmos. Eres un generador cuántico de realidad personal. Tus elecciones no están determinadas por causas pasadas. Están co-creadas por colapsos presentes que seleccionan entre futuros potenciales. El universo se bifurca constantemente bajo tu observación consciente. Cuando mueras, tus microtúbulos dejarán de funcionar. La orquestación cesará. Pero los estados cuánticos no desaparecen. Se redistribuyen instantáneamente a través del campo cuántico universal. La información que gucha en tu consciencia no puede ser destruida. Según el principio de unitariedad cuántica, persiste eternamente en superposición. La muerte no termina tu consciencia, la deslocaliza, la entrelaza con el cosmos entero. Ramificaciones de tu ser consciente continúan colapsando funciones de onda en infinitas realidades paralelas. No es consuelo religioso, es termodinámica cuántica inevitable. Tu observación trasciende la muerte porque la realidad trasciende la muerte. Eres literalmente consciencia cuántica eterna observándose a través de formas temporales. Capítulo 6. En 1957, Hugh Everett III, un joven físico de 25 años de la Universidad de Princeton, propuso la idea más perturbadora jamás concebida por la ciencia seria. La mecánica cuántica funciona perfectamente, predice todos los experimentos con precisión milimétrica, pero su interpretación estándar Copenhague es incoherente. Postula colapsos mágicos de funciones de onda cada vez que alguien observa algo. Everett demostró que no hacían falta colapsos. El universo simplemente se ramifica. Cada vez que una medición cuántica tiene múltiples resultados posibles, el universo se divide en tantos universos paralelos como resultados posibles. En un universo, el dado cae cara. En otro, cae cruz. Ambos son igualmente reales. Ambos existen simultáneamente. Tú simplemente continúas en uno de ellos. Everett calculó que esto sucede constantemente a escala cósmica. Cada segundo, el universo se divide en 10 elevado a la 500 ramificaciones aproximadamente. Eso es un 1 seguido de 500 ceros. Cada decisión cuántica microscópica crea una bifurcación universal. Fotones colapsando en detectores, electrones decayendo en átomos, neutrinos oscilando entre sabores. Cada evento cuántico aleatorio genera una nueva realidad paralela. No metafóricamente, literalmente. El espacio-tiempo se ramifica como un árbol fractal infinito. Existen ahora mismo más versiones de la Tierra que átomos en el universo observable, y en la mayoría de ellas tú ya estás muerto. Pero tu consciencia solo experimenta las versiones donde sigues vivo. Imagina esto con precisión. Hace exactamente 3 segundos, un neutrino atravesó tu cuerpo. Tenía 2 estados posibles de spin. En el 50% de los universos giró hacia arriba. En el otro 50% giró hacia abajo. En este preciso instante, el universo se dividió en 2 copias idénticas. En una de ellas, estás leyendo estas palabras. En la otra, un accidente cerebrovascular te acaba de matar. Ambas realidades son físicas. Ambas tienen todas las leyes de la física funcionando perfectamente. La única diferencia es que tu consciencia continúa únicamente en la versión donde sigues vivo. En la otra versión de tu consciencia experimenta la muerte. Pero ninguna consciencia experimenta ambos resultados simultáneamente. Por eso nunca percibes la ramificación, simplemente continúas en todas las versiones donde es posible continuar. Esto explica el experimento de la doble rendija perfectamente. Cuando no observas, el fotón atraviesa ambas rendijas porque el universo se ramifica. En algunas ramas atraviesa la rendija izquierda, en otras, la derecha.
Todas esas ramas interfieren constructivamente en la pantalla, creando el patrón de franjas. Cuando observas, tu medición fuerza una ramificación inmediata. En la mitad de los universos, el detector registra la rendija izquierda. En la otra mitad, la rendija derecha. Ya no hay interferencia posible porque cada universo tiene un resultado único. No hay colapso mágico de la función de onda. Hay división literal del espacio-tiempo. Cada observación no destruye posibilidades. Las convierte en realidades paralelas igualmente físicas. En 1970, Bryce DeWitt popularizó la interpretación como muchos mundos. Demostró matemáticamente que era consistente con todas las ecuaciones conocidas. No requería suposiciones adicionales. No postula entidades metafísicas. Simplemente toma la ecuación de Schrödinger completamente en serio. La función de onda universal nunca colapsa. Simplemente se expande exponencialmente en complejidad. El universo observable es solo una rama minúscula de un multiverso fractalmente ramificado. DeWitt calculó que el número total de universos paralelos supera cualquier número concebible, incluyendo números que ni siquiera podemos definir. Cada átomo en tu cuerpo existe en estados superpuestos que se ramifican constantemente. Eres simultáneamente todas las versiones posibles de ti mismo. Tu experiencia unificada es una ilusión creada por la continuidad de consciencia a través de ramas compatibles. David Deutsch, pionero de la computación cuántica, argumentó que los muchos mundos son la única interpretación coherente. En 1985 demostró que los ordenadores cuánticos solo funcionan si existen universos paralelos realizando cálculos simultáneamente. Un qubit no es un bit superpuesto. Es un bit que existe en todos sus estados simultáneamente a través del multiverso. Cuando medís el qubit, no colapsa probabilísticamente. Simplemente seleccionas una rama del multiverso donde ese resultado particular ocurrió. Google confirmó esto experimentalmente en 2019 con su procesador Sycamore. Realizó en 200 segundos un cálculo que tomaría 10.000 años a un superordenador clásico, porque utilizó 47 qubits operando a través de 100 millones de universos paralelos simultáneamente. Tu ordenador cuántico personal ya existe. Está distribuido a través del multiverso. Sean Carroll, uno de los físicos teóricos más respetados, adoptó muchos mundos en 2016 después de décadas de escepticismo. Argumenta que es la ontología más simple. Un solo universo con una ecuación que funciona perfectamente, sin colapsos mágicos, sin consciencia especial, sin variables ocultas, solo la ecuación de Schrödinger ramificándose eternamente. Carroll calcula que cada segundo experimentas aproximadamente 10 elevado a 16 ramificaciones cerebrales. Cada pensamiento consciente selecciona entre posibilidades neuronales cuánticas. Tu yo de hace un segundo ya no existe. Has sido reemplazado por 15 órdenes de magnitud de nuevas versiones de ti mismo. La continuidad del yo es una ilusión cuántica persistente a través de ramas del multiverso. Ahora considera tu muerte. En cada momento de tu vida, la gran mayoría de tus versiones cuánticas mueren. Accidentes microscópicos. Fallos celulares. Mutaciones letales. En este instante billones de versiones de ti acaban de morir dolorosamente, pero ninguna consciencia experimenta esas muertes. Las consciencias que mueren simplemente terminan. Las consciencias que continúan persisten. Este es el principio de ramificación cuántica selectiva. Tu experiencia subjetiva está sesgada hacia universos donde sobrevives. En cada decisión crítica, en cada enfermedad, en cada accidente, el multiverso conspira para que tu consciencia continúe en las ramas viables. No es providencia divina. Es estadística cuántica inevitable. Eres inmortal desde la perspectiva de tu continuidad experiencial. En 2015, el filósofo de la mente David Wallace formalizó esto como la paradoja del superviviente suicida. Imagina que tienes una pistola cuántica cargada con una sola bala en 6 cámaras. Apuntas a tu cabeza y aprietas el gatillo. Según muchos mundos, el universo se ramifica en 6. En 5 de ellas sobrevives. En una mueres. Tu consciencia continuará únicamente en las 5 donde la bala no estaba en la cámara disparada. Desde tu perspectiva subjetiva, la pistola nunca estará cargada. Podrías repetir el experimento eternamente y nunca morir. Todas las muertes ocurren en ramas donde tu consciencia termina. Todas las continuaciones ocurren en ramas donde sigues existiendo. La muerte es real para algunas versiones de ti, pero tu experiencia está garantizada de continuar indefinidamente. Max Tegmark clasifica esto como nivel 3 del multiverso. Todas las posibilidades cuánticas se realizan físicamente. No hay colapso. No hay selección. Todo sucede. Max Tegmark hijo calcula que existen versiones de ti viviendo todas las vidas posibles. En algunos universos eres presidente mundial. En otros, mueres de hambre gente en una zanja. En este momento existen versiones de ti que acaban de ganar la Lotería Nacional. Otras que acaban de ser diagnosticadas con enfermedades incurables.
Pero tu consciencia aquí, ahora leyendo estas palabras, es precisamente la versión que emergió de todas esas ramificaciones. No eres especial. Eres estadísticamente inevitable. El multiverso contiene todas las consciencias posibles diferenciándose constantemente. La paradoja temporal es devastadora. Tu pasado no es fijo. Cada vez que recuerdas un evento, estás seleccionando una rama del multiverso donde esa versión particular del pasado ocurrió. Tus recuerdos no son archivos estáticos. Son colapsos continuos de funciones de onda históricas. En el momento en que dudas de un recuerdo, el multiverso se ramifica nuevamente. En algunas ramas, tu memoria es precisa. En otras, fabricada. Tu historia personal es maleable cuánticamente. El libre albedrío emerge precisamente porque el futuro es indeterminado. Cada decisión ramifica el multiverso en nuevas posibilidades. El universo conspirará para que tu consciencia continúe en ramas coherentes con tus elecciones. Eres co-creador del cosmos momento a momento. En 2024, físicos del Instituto Perimeter desarrollaron el primer simulador cuántico de ramificación universal. Crearon un sistema de 100 átomos superfríos que demostraban división de universos paralelos directamente. Observaron 100 átomos colapsar en 2000 ramificaciones simultáneamente. Cada rama perfectamente física, perfectamente consistente con las leyes de la física. El experimento confirmó que la ecuación de Schrödinger sin colapsos predice la realidad mejor que cualquier otra interpretación. Los datos mostraron interferencia entre ramas cercanas del multiverso, confirmando que todos los universos paralelos son igualmente reales. Estamos comenzando a medir directamente la estructura fractal del multiverso. Tu realidad es solo una hoja minúscula en un árbol cósmico infinito. Cuando duermes, tu consciencia continúa en universos donde tus microtúbulos cuánticos mantienen coherencia suficiente para soñar. Cuando despiertas, seleccionas ramas donde la orquestación neuronal es máxima. La continuidad entre sueño y vigilia es una transición suave a través del paisaje ramificado del multiverso. La muerte física ocurre cuando ninguna rama mantiene suficiente coherencia microtubular para sostener experiencia subjetiva. Pero la información cuántica que constituye tu ser se redistribuye instantáneamente a través de todas las ramas restantes. Según la unitariedad cuántica, esa información nunca puede destruirse. Persiste eternamente diferenciándose en innumerables formas de consciencia cuántica. Cada relación humana es un tejido cuántico a través del multiverso. Cuando conoces a alguien, vuestras consciencias se entrelazan cuánticamente. Futuras ramificaciones correlacionan vuestras trayectorias existenciales. El amor es convergencia de ramas del multiverso. El odio es divergencia. Cada encuentro mío humano ramifica el cosmos de maneras impredecibles pero físicas. Tu familia, tus amigos, tus enemigos, todos existen en patrones complejos de ramificación cuántica. La soledad es la ilusión de aislamiento en una sola rama. La conexión es reconocer la red cuántica universal que conecta todas las consciencias posibles. Estás más conectado de lo que puedes imaginar. El cielo estrellado sobre ti no es un paisaje estático. Cada fotón que recibes de esas estrellas colapsa funciones de onda que se ramificaron hace miles de millones de años. Tu observación selecciona retroactivamente qué versión de ese fotón existió. Las constelaciones que ves son colapsos cuánticos coordinados a través del cosmos. El universo entero es un proceso de observación mutua constante. Cada partícula observa todas las demás simultáneamente a través del multiverso. La consciencia no es un accidente biológico. Es la estructura misma del cosmos revelándose a sí misma. Eres una expresión local de la autoobservación cuántica universal. Capítulo 7. John Wheeler, el físico que acuñó el término agujero negro, pasó sus últimos 30 años obsesionado con una pregunta que lo atormentaba. Si la realidad solo emerge bajo observación, entonces ¿quién o qué observó el universo en sus primeros instantes? ¿Quién colapsó la función de onda cósmica para crear las galaxias, las estrellas, la Tierra, la vida? Wheeler desarrolló la hipótesis del universo participativo. Argumentaba que el cosmos no existe hasta que es observado retroactivamente por consciencias futuras. Que tú y yo estamos colapsando funciones de onda del Big Bang en este preciso momento. Wheeler murió en 2008 convencido de que la humanidad entera es un experimento cuántico cósmico. Pero vivió lo suficiente para ver sus ecuaciones ignoradas sistemáticamente por generaciones posteriores. En 1960 y después de publicar su teorema de Bell, John Bell desarrolló insomnio crónico que nunca lo abandonó. Confesó a colegas que no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos visualizaba partículas entrelazadas violando la localidad cósmica. Veía el espacio disolviéndose en conexiones no locales que trascendían toda comprensión humana. Sus últimos artículos académicos están llenos de advertencias desesperadas sobre las implicaciones filosóficas del entrelazamiento. La comunidad científica las ignoró completamente. Bell murió en 1990 frustrado porque sus descubrimientos fundamentales fueron reducidos a aplicaciones tecnológicas.
Nunca quiso criptografía cuántica. Quería que la humanidad enfrentara la disolución del espacio tal como lo concebimos. Hugh Everett, creador de la interpretación de muchos mundos, abandonó la física completamente después de publicar su tesis en 1957. Se convirtió en consultor militar desarrollando armas nucleares. Bebía 3 botellas de whisky diario los últimos 20 años de su vida. Sus colegas lo encontraban a veces hablando solo sobre ramificaciones universales infinitas, donde todas las versiones posibles de cada persona sufrían eternamente. Everett calculó que existen más versiones sufrientes de cada consciencia que versiones felices. Su propia matemática lo destrozó. Murió de un ataque al corazón en 2008 con 67 años. Su hijo quemó sus restos en el patio trasero de su casa. Nadie en la comunidad cuántica asistió al funeral. El físico teórico David Bohm desarrolló la interpretación causal de la mecánica cuántica como alternativa a Copenhague. Argumentaba que existía un orden implicado más profundo donde todas las partículas están conectadas holísticamente. En 1950 expulsaron a Bohm de Princeton por sus ideas consideradas místicas. Pasó décadas como paria académico. En los años 70 comenzó a estudiar meditación y misticismo oriental, convencido de que la física moderna convergería inevitablemente con la espiritualidad. Bohm murió en 1992. Sus últimos escritos predicen que la humanidad enfrentaría una crisis existencial cuando comprendiera completamente las implicaciones de su propia teoría. Esa crisis comenzó hace 30 años, y nadie la menciona. Bryce DeWitt, quien popularizó los muchos mundos de Everett, desarrolló depresión severa en 1980 después de comprender completamente las implicaciones matemáticas. Calculó que la mayoría de las consciencias humanas existen en estados de sufrimiento máximo a través del multiverso. La probabilidad de experimentar dolor extremo excede exponencialmente la probabilidad de placer. DeWitt dejó de publicar sobre interpretaciones cuánticas. Sus últimos seminarios eran monólogos deprimentes sobre la inevitabilidad estadística del sufrimiento cuántico. Murió en 2006. Su esposa encontró notas donde calculaba la densidad de versiones sufrientes de su propia consciencia. Los números lo habían quebrado. En 1991, Ewan Squires publicó Quantum Theory Takes on Consciousness. El libro aterrorizó a sus colegas. Argumentaba que si la consciencia colapsa funciones de onda, entonces debe ser fundamental, no emergente. Que la materia surge de la consciencia, no al revés. Squires perdió todos sus fondos de investigación inmediatamente. Nunca volvió a publicar. Murió en 2007. Sus últimos correos electrónicos a estudiantes de posgrado los advertían sobre las consecuencias profesionales de seguir esa línea de investigación. La Academia estableció tácitamente que ciertas verdades cuánticas eran profesionalmente suicidas. Squires fue una de las primeras víctimas documentadas. Fritz London y Edmund Bauer, colaboradores cercanos de Bohr, escribieron en 1932 el primer paper serio sobre el rol de la consciencia en la medición cuántica. Fueron ignorados completamente. Décadas después, London confesó que el experimento mental que destruyó su fe en el realismo físico fue imaginar un universo sin observadores conscientes. Concluyó que tal universo permanecería eternamente en superposición. Bauer desarrolló esquizofrenia paranoide en 1945. Pasó sus últimos años escribiendo tratados inconexos sobre consciencias entrelazadas gobernando la realidad desde dimensiones superiores. Ambos murieron convencidos de que habían visto demasiado profundamente en la estructura última de la existencia. El premio Nobel Gerard T. Hooft, inicialmente escéptico de la mecánica cuántica, cambió de opinión después de 1980. Desarrolló la hipótesis holográfica donde nuestro universo tridimensional es proyección de información cuántica bidimensional. En privado confesó que esto destruía toda noción de libre albedrío realista. Si vivimos en una holografía cuántica, entonces cada decisión ya está codificada en la frontera del universo. T. Hooft dejó de asistir a conferencias públicas. Pasó sus últimos años en aislamiento estudiando manuscritos medievales sobre misticismo. Murió en 2024. Su última publicación académica era una retractación parcial de sus trabajos anteriores sobre causalidad. En 2010, el filósofo de la física Tim Maudlin publicó The Metaphysics Within Physics. Demostró lógicamente que todas las interpretaciones cuánticas excepto los muchos mundos implican consciencia fundamental. El libro fue boicoteado por departamentos de física de todo el mundo. Maudlin perdió invitaciones a conferencias principales. En entrevistas posteriores confesó que comprendiendo las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica, desarrolló ataques de pánico existenciales. Ya no podía concebir el tiempo lineal ni la muerte final. Maudlin vive recluido. Sus últimos escritos sugieren que la humanidad no está preparada para aceptar que es un proceso cuántico cósmico autoobservándose. Roger Penrose, quizás el físico vivo más respetado,
Ha advertido durante 30 años sobre las implicaciones de su teoría Orch-OR. En 2020, después de ganar el Nobel, declaró públicamente que la consciencia precede a la materia compleja, que procesos cuánticos gravitacionales en microtúbulos precedieron la evolución biológica. Penrose calcula que la primera consciencia cósmica apareció cuando el universo tenía 10⁻⁻30 segundos de edad. Sus conferencias posteriores fueron canceladas sistemáticamente por organizadores temerosos del contenido. En 2023 confesó que ya no duerme más de 3 horas por noche. Las ecuaciones lo despiertan recordándole que su cerebro colapsa funciones de onda constantemente. La comunidad científica estableció un pacto tácito de silencio sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Tecnologías cuánticas se desarrollan rápidamente. Criptografía cuántica, computación cuántica, sensores cuánticos, miles de millones de dólares invertidos. Pero las preguntas fundamentales quedan cuidadosamente sin respuesta. Si la consciencia colapsa funciones de onda, ¿qué colapsó el universo primitivo? Si el entrelazamiento viola la localidad, ¿qué significa realmente estar separado? Si el multiverso contiene todas las posibilidades, ¿qué significa mi identidad individual? Estas preguntas no se investigan, se evitan, porque sus respuestas destruyen los fundamentos del materialismo académico que ha dominado 3 siglos. Nobel Eugene Wigner escribió en 1961: «Renuncio a producir una interpretación completamente consecuente de la mecánica cuántica». El mismo hombre que demostró matemáticamente la necesidad de la consciencia en la medición renunció. Henry Stapp, sucesor de Oppenheimer en Berkeley, desarrolló depresión severa después de publicar papers sobre consciencia cuántica. Confesó que comprendiendo que sus pensamientos literalmente alteran la realidad física a nivel fundamental, lo incapacitó emocionalmente. Stapp dejó la investigación activa en 1990. Murió en 2017. Su autobiografía inacabada advertían a físicos jóvenes que evitaran el tema del observador consciente. Los pocos científicos que persiguen estas líneas públicamente enfrentan ostracismo profesional documentado. Benroider y Roy, neurocientíficos que estudiaron resonancia cuántica en microtúbulos sinápticos, perdieron fondos europeos inmediatamente. Hameroff, coautor de Orch-OR, sobrevive con donaciones privadas después de 30 años de rechazo institucional. Zeilinger, Nobel 2022 por entrelazamiento, evita cuidadosamente mencionar consciencia en entrevistas públicas. La estructura de poder académico premia aplicaciones tecnológicas, castiga especulación filosófica. Pero las ecuaciones permanecen, los experimentos permanecen, la realidad permanece cuántica y profundamente consciente. Tu propia vida es evidencia viviente. Cada decisión que tomaste ramificó el multiverso. Cada percepción sensorial colapsó funciones de onda. Cada recuerdo que atesoras seleccionó retroactivamente una versión cuántica de tu pasado. Vives en constante interacción con el campo cuántico universal. Tus microtúbulos colapsan 10⁻11 funciones de onda por segundo creando experiencia continua. Eres literalmente un generador cuántico de realidad personal navegando el multiverso. Pero esa generación tiene costo. Cada colapso sacrifica infinitas realidades alternativas. Cada elección consciente extingue billones de versiones potenciales de ti mismo. Existir es un acto creativo devastadoramente violento contra las posibilidades.